pero hoy lo vamos a ver con un aspecto importantísimo, un aspecto que ya también el pastor en días anteriores había destacado ampliamente, y es el de la autoridad de Jesús. Vamos a mirar en varios aspectos cómo Él muestra la autoridad al pueblo, y vamos a ver qué reacciones genera esto en el pueblo. Entonces vamos a poner en manos del Señor su bendita y maravillosa palabra. Y yo quiero que me acompañen a pedirle al Señor que la autoridad de su palabra esté conmigo, que mis labios se abran para pronunciar las palabras del Señor, no mis ideas, no mis conceptos, que muera yo detrás de la Biblia para que se refleje la palabra del Señor. Lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a tener abiertas nuestras Biblias en Marcos, capítulo 1, desde el versículo 16 hasta el versículo 34. Y el tema que vamos a ver hoy, yo voy leyendo a medida que vamos exponiendo cada una de las facetas de la autoridad del siervo de Dios. Y la primera que vamos a ver es esa autoridad que tiene Jesús para discipular. Y la vemos en Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20. Dice así la palabra del Señor. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: seguidme y yo haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante las redes, le siguieron. Yendo un poco más adelante, vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca, remendando las redes. Y al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Entonces, aquí lo que estamos mirando es esa autoridad de Jesús para discipular. Y le vemos esa autoridad como líder. Entonces, una pregunta que uno se puede hacer es: ¿quién es el que llama? ¿Quién es el que llama para que estas personas que están ocupadas miren un detalle muy especial? ¿Saben algo? Que a medida que vamos mirando cómo el Señor llama a los discípulos, Él no llama a ninguno que esté desocupado. Él no llama a uno que esté paradito en la esquina esperando a ver quién le ofrece algo que hacer. Personas ocupadas en labores diferentes. Y miren, ¿de qué forma ejerce autoridad Jesús? Que estas personas dejan lo que están haciendo para seguirlo inmediatamente. ¿Y qué les dice Él? Les dice: pues ustedes están en una labor de pesca, y esa es una forma muy especial del Señor llegar a las personas. Miren, llega en medio de su contexto, y de esa manera les presenta lo que está invitando a que ellos hagan, ese llamado especial en medio de ese contexto. A unos los ve pescando y a otros remendando las redes, seguramente para luego volver a pescar. Y les dice: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Entonces, eso significa que tenían que conocer algo ya de Él. De hecho, el Evangelio de Juan habla de un encuentro previo que tuvo Jesús con ellos. Y en ese momento lo que ellos le dijeron fue: bueno, ¿y dónde vives? ¿Dónde estás? Y Él se fue con ellos. Muy seguramente ese primer acercamiento fue para salvación, pero este acercamiento ahora es para discipulado. Vengan y hagan esto que yo he hecho con ustedes. Y a partir de ahora, todas esas redes en las cuales ustedes pescan estos animales marinos,
ya no van a ser iguales, pero les voy a mostrar cómo van a lanzar la red de la iglesia de Cristo para que pesquen las almas de los hombres. Y esa era la labor. Así como un pescador en la red recoge todos sus peces, sus pescados para luego comercializarlos, para alimentarse, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Ellos lo que van a hacer es llevar personas al reino de los cielos, al reino de Dios. Allá es a donde los van a llevar. Bueno, ¿y qué les ofrece el Señor a cambio? ¿Dónde dice, les voy a dar fama, ustedes van a ser muy prestantes, van a tener mucho dinero? No. Lo que les dice es, dejen lo que tienen, mucho o poco, y vengan. ¿Eso qué implicó para ellos? No solo dejar el trabajo, sino la familia. Miren que en el caso de Jacobo y de Andrés, que inclusive dejaron al papá, pero no lo dejaron tirado, botado, como a veces se piensa, sino que lo dejaron con los jornaleros. Es decir, alguien podía suplir el trabajo que ellos estaban haciendo, pero ellos creyeron, ellos le creyeron a Dios, a su autoridad, a Jesús, y se fueron tras él. Ahora, qué distinto a veces somos nosotros cuando pensamos en el llamado que el Señor nos hace. Entonces, esto todo son aspectos para reflexionar, porque nosotros ponemos muchas condiciones, y miren que en el caso de la mayoría, digo de ustedes, porque en el caso de mi esposo y en el mío, el llamado fue total, el llamado fue a dejar lo que se hacía para dedicarnos por completo a la oración y a la exposición de la palabra, a la consejería con las personas, al cuidado de las ovejas del Señor, para que reciban el Evangelio y llevarlos, cuidarlos para que lleguen al reino de los cielos. Pero en la mayoría de los casos, a las personas que se les pide que sigan a Jesús, pero que continúen en el trabajo que están haciendo, al lado de sus familias, todo común y corriente, pero cambiando de actitud y entregando por completo su vida a la exposición de la palabra del Señor en el contexto en el que esté. Uno se pregunta, ¿es fácil esto de llevar personas al reino de los cielos? No es fácil. Esto solo lo logra el poder de Dios en cada persona. Pero a la persona Dios le respeta esa libertad. Quien busca es el Señor. Él es el que busca, Él es el que tiene la autoridad, Él es el que tiene el poder. Pero las personas en ocasiones se resisten de forma tal que de ninguna manera aceptan aquel llamado que el Señor les hace. Puede que un día, según el preconocimiento que tiene Dios de la persona, lleguen a los pies de Cristo. A veces uno no alcanza a dimensionarlo, a entenderlo. Yo creo firmemente en el poder de Dios, en su llamado, en la forma como sustenta y en la forma como lleva a cabo ese propósito que tiene para nosotros. Pero tristemente uno ve personas que no quieren nada con el Señor y por completo le dan la espalda. Entonces, si esto no es una labor sencilla, ¿por qué pescadores? Pescadores que seguramente tienen mucha paciencia, perseverancia. Si alguno de ustedes ha pescado, saben que pueden pasar horas y horas mientras se llena la red, o si es con anzuelo, de pronto más dispendioso. Entonces requiere paciencia, perseverancia, fuerza, organización, trabajar en equipo. Cuando es con red, uno solo no lo hace, lo hacen entre varios. Entonces dice uno, pero ¿por qué no fue al Sanedrín? ¿Por qué no buscó la casta sacerdotal? ¿Por qué no buscó a aquellos que ya predicaban del Señor? ¿Por qué no buscó personas capacitadas para eso? Y Pablo tiene una respuesta que es contundente para esto.
Y está en 1 Corintios 1:27. Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. Entonces ahí vemos ese gran contraste. Y así es, mis amados. Dios no está esperando a que la persona esté capacitada para Él llamarlo, sino que Él lo llama. Y cuando uno es obediente al llamado, Él lo capacita, porque es el tiempo con Él, es el tiempo con su palabra. Aquí es donde nosotros conocemos el carácter de Dios. El seminario ayuda, pero a tener una relación personal y directa con Dios, solamente Dios enseña. Aquí nosotros lo que hacemos es conducir, llevar, propiciar espacios para que la gente conozca al Señor, pero no podemos tener esa relación que debe ser personal y directa, no la podemos tener por todos y cada uno de ustedes, pero sí podemos mostrarles. Entonces miren cómo aquí se ve lo que es la autoridad del siervo de Dios, una autoridad para llamar, para discipular, para conformar ese grupo de personas que iban a llevar la palabra. Y ahí hay un contraste con los judíos. Miren, el pueblo judío era el que escogía a sus maestros. Yo quiero con este maestro, yo quiero con este otro. Pero aquí es diferente, porque ¿quién fue el que buscó? ¿Quién fue el que llamó? Jesús. Jesús no esperó a que los discípulos lo buscaran. Ay, yo quiero ir con Jesús, ven, muéstrame, enséñame. No. Él fue el que buscó. Él fue el que los llamó. Más adelantico, cuando veamos en el capítulo 3, veremos ampliamente esa parte. En el versículo 13 dice, y subió al monte y llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. Él los que el Señor elige, no los que desean y dicen, yo soy. Estoy hablando del caso del discipulado. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que, contrario a como hacían los judíos, que buscaban a sus maestros, aquí el maestro busca a sus discípulos. Muy bien. Vamos a ver otro aspecto de la autoridad de Jesús. Y sigue ahí en el relato, versículos 21 y 22. Entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces uno dice, bueno, tiene autoridad como maestro, pero ¿y quién es el que enseña? Porque en todos estos textos vamos a ver que la gran pregunta de esta gente era, ¿y quién es Jesús? Es decir, ¿quién es el que llama? Y aquí, ¿quién es el que enseña? ¿Cuál es esa autoridad que tiene? Entonces, ¿cuál era la autoridad de Jesús? Es que Jesús le permitía a su audiencia que escucharan la voz de Dios, que tuvieran como ese momento sublime de estar escuchando a Dios mismo. Contrario a lo que hacían los escribas y otros maestros de la ley, que lo que hacían era repetir lo que era la ley de Moisés. Y la repetían casi como por oficio, por tradición, porque era lo que correspondía. Ahora, en las sinagogas no se tenía que ser un sacerdote para llevar la palabra. En las sinagogas, sí se hacía en el templo, pero en las sinagogas lo que hacían era que se reunían varias veces por semana y tenían como un protocolo, como decir, parecido a lo que tenemos aquí. Entonces, una persona hacía la lectura, y cuando veían que entre las personas que asistían había alguien como conocedor que podía explicar la escritura, entonces le decían, pasa y lo haces.
pues Jesús pasaba y lo hacía y lo hizo en muchas ocasiones. Entonces, cuando Él les hablaba, ellos sentían una diferencia muy grande. Y por eso ellos, aquí miren la manera como lo dice Marcos, y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, era la misma, digamos la misma palabra, pero teniendo en cuenta que el mismo, que era el inspirador de la palabra, porque sabemos que Jesús es Dios, le daba ese toque especial, hablaba la verdad, permitía que ellos escucharan la voz de Dios. Entonces Jesús ahí no empezaba a contar anécdotas y a decir cómo había sido el pequeño, cómo había sido la relación con sus hermanos, como hacen a veces muchas personas cuando llegan a un púlpito, que eso se vuelve solamente un conjunto de anécdotas y de pronto de decir cosas novedosas que llamen la atención de la gente. No, Él lo que hacía era mostrar la palabra del Señor. ¿Y cómo te impacta eso directo a ti ahorita en la circunstancia en la que estás? Entonces ellos se admiraban, pero ahí no para la admiración. No es solamente por lo que dice ni cómo lo dice, sino que es porque deja que la voz de Dios se oiga. Y Jesús nunca se atribuyó nada a Él mismo. Él no dijo, vea, es que yo me he pasado toda la vida estudiando, he sido muy estudioso. Si ustedes vieran la cantidad de pergaminos que tengo en mi casa, mis padres, todo dinerito que me daban, yo lo ahorraba para comprar los pergaminos. No, Él no se atribuyó absolutamente nada de eso. Vea como dice en Juan 8:28, yo no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. ¿Sí ven? Él no dice, como yo estudié en la cátedra de este o aquel otro. No, Él no tiene esa clase de título, eso no es lo que Él saca. Él habla la verdad y deja que la voz de Dios se escuche fuerte. Entonces, esto impactaba a la gente. Ellos se admiraban y semana tras semana o vez tras vez lo escuchaban y decían, ¿quién es este? Que le entiendo más, le entiendo diferente, me llega la palabra de una manera tan especial, no como le entiendo a los que siempre la han presentado, a los doctores de la ley. Algo está pasando con él, pero ahí no iba a parar esto. Miren cómo Jesús va mostrando su carácter, y en este caso esta característica especial que es su autoridad. Versículos 23 al 28. Están ahí en la sinagoga, recuerden, haga de cuenta aquí en nuestra casa de oración. Versículo 23. Y he aquí, estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Y miren la reacción de la gente. Versículo 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Entonces aquí lo que vemos es la autoridad de Jesús para liberar. Entonces podríamos decir, tiene autoridad sobre los demonios. ¿Quién es este Jesús que libera? Si ven que siempre hay una pregunta sobre quién es Él, cuando vemos cada uno de esos aspectos que Marcos destaca.
Recuerden que Marcos es de pequeños relatos para grandes enseñanzas, porque está mostrando al siervo de Dios, a Jesús, en acción. Pequeños relatos para grandes enseñanzas. Entonces, miren esto. ¿Qué piensan ustedes de un demonio sentado en una sinagoga? ¿Qué está haciendo un demonio sentado en una sinagoga? ¿Cómo se presentó ese demonio? Porque no era la primera vez que se sentaba a escuchar la palabra. Pero sí saben qué pasó con él. Que cuando escuchó la voz de Dios, cuando escuchó la verdad, cuando escuchó la palabra, no pudo, porque sabía quién era él. Sabía quién era él y por eso se levantó y gritó y convulsionó y armó un escándalo. El diablo en una casa de oración, claro. Mis amados, no se asusten, que nosotros lo sabemos. Satanás ocupa sillas de la congregación. Ovejitas aquí, con una manera de presentarse, y demonios allá. Demonios cuando salen allá afuera. ¿Por qué? Por la manera como se comportan, por la manera como viven. Aquí dicen, claro, yo creo en el Señor, pero ¿cómo actúan allá cuando están allá afuera? Contrario, como enemigos de Él, hijos de Satanás. Y eso fue lo que pasó en esa sinagoga, por causa de la palabra del Señor. ¿Saben cuál es la bendición con muchos diablitos que se vienen a sentar en las congregaciones? Que cuando se predica la sana doctrina no vuelven, porque tienen escomezón de oír. Y no quiero cantaleta, y no quiero que me digan más del pecado ni del infierno. Eso no existe, el infierno está aquí en la tierra, es lo que uno sufre, lo que uno paga. Entonces no vienen, no vuelven. El Señor sabe cómo limpia su congregación. El Señor sabe cómo la mantiene. Pero la palabra es expuesta para limpiar, como sucede en este caso. Es para liberar, es para eso, no es para señalar, no es para decir tú no tienes salvación, sino tú que hasta hoy no eres salvo, cree y arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado y el reino de los cielos es Jesús. Pero miren qué interesante lo que hacen estos demonios. ¿Qué es lo que le dicen? Pues ellos le reconocen que viene de Nazaret y le dicen que es el Santo de Dios. Es decir, ellos creen eso. Satanás cree en Dios y tiembla, lo dice Santiago en el capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Les dice Santiago. Pues haces bien en creer que Dios es uno. ¿Sabes por qué haces muy bien? Porque también los demonios creen y tiemblan. Y uno dice, ¿cómo que los demonios creen y tiemblan? Claro, ellos saben quién es, creen que existe. Es más, le tienen miedo, porque saben que la palabra de Dios tiene el poder para eliminarlos. Tiene todo el poder. Pero no cambian. Es que no es solo decir yo creo. Los demonios creen y tiemblan porque tienen miedo. Pero cambian, no cambian. Así que no es solo creer, sino arrepentirse además. Es vivir como Cristo enseña que se viva. No es solo decir, no, es que yo creo en Dios. Recuerda esto. Los demonios también creen y tiemblan, le tienen miedo al Señor. Esos demonios sí que saben que el infierno existe. Claro, es su hogar. Es su hogar. Y demuestran más fe que muchos creyentes, que son creyentes solo del labio hacia afuera. Solo lo que manifiestan con su boca. Pero no lo viven. No lo viven, lo pueden decir
todos los días y a boca llena. Los demonios creen y tiemblan, así que no es suficiente con eso. ¿Y qué es lo que hace el Señor? El Señor, con su palabra, los expulsa, porque ahí se ve que son varios, a veces hablan en plural, en singular, y hacen que el hombre en el que están convulsione. Pero entonces, ¿qué le pasa a la gente? Mire cómo ellos se admiran. Eso genera un impacto muy grande en la sinagoga que acaba de escuchar la palabra del Señor, porque ellos a lo que están acostumbrados es a ver a los exorcistas judíos. ¿Y cómo hacían los exorcistas judíos? Invocaciones de espíritus inmundos. En cambio, ahorita lo único que hace Jesús, y cuando digo lo único no es por poquito, sino porque Él no es de espectáculos, Él lo que hace es mencionar la palabra de Dios y punto. Eso es lo que hace. Ellos le dicen: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Y le dice el Señor: quédate callado, cerra el pico, no hables. Y uno dice: ¿pero por qué le calla la boca? Entre otras cosas, en varias ocasiones lo hace, no solamente con los demonios, sino cuando sana personas, lo vamos a ver. Porque no es conveniente que apenas iniciando el ministerio empiece con semejante popularidad y cosas de estas, que expulsa demonios, que sana personas. Entonces, para él hacer un poco más tranquilo y efectivo el ministerio, es mejor, digamos, un perfil como más bajito, pero enseguida vamos a ver que no se logra, porque la gente no alcanza a quedarse con la boca calladita y de una u otra manera manifiestan todas esas cosas que ven. Entonces, mire, cuando le dijo: cállate y sal de él, no tuvo que traer espíritus y conjurar y hacer danzas y cosas y hacer todo lo que se hace alrededor de un exorcismo. No. Es la palabra de Dios y es el poder de la palabra del Señor el que expulsa cualquier demonio. Entonces, ¿qué les pasó a ellos? Todos se asombraron, de tal manera que decían: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Es que Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y enseguida su fama se extendió por todas partes. Eso fue inmediatamente, eso se regó. Entonces, mire, ahí no queda esto, sino que inmediatamente sale de ahí, de la sinagoga, como cuando salimos nosotros aquí de la casa de oración, que nos vamos a almorzar o a tomar una meriendita, alguna cosa. Igualito salió Jesús con los 4 que estaban con él hasta ese momento. Versículo 29 al 34. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón es Pedro. Y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Jesús se le acercó y tomándola de la mano la levantó y la fiebre la dejó y ella les servía. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Y toda la ciudad se había amontonado a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque ellos, los demonios, sabían quién era Él. ¿Y quién era Él? El Mesías. Hasta ahora, esta gente solo sabía que Jesús sanaba, expulsaba demonios, pero el demonio, él sabe que ese es el Mesías.
Él sabe que venía era a acabar con el reino del demonio, venía era a acabar con eso. Entonces, no les convenía que pasara mucho tiempo, sino que de una vez lo aprendieran o alguna cosa de esas. Entonces, miren, aquí vemos la autoridad de Jesús para sanar. Es decir, Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad. ¿Y quién es el que sana? Es la pregunta que hay en el fondo. ¿Quién es el que sana? ¿Quién es el que está llamando a las personas para discipular? ¿Quién es Él? ¿Quién es el que enseña? ¿Quién es el que libera? ¿Y quién es el que sana? Entonces, ese es el siervo de Jehová, el siervo del Señor, que muestra su cuidado con todas las personas que están en necesidad. Levanta de su malestar, de su fiebre y su dolencia a la suegra de Pedro, y ella inmediatamente lo que hace es levantarse para servir. Eso es lo que hace. No se quedó ahí, no se empezó quejumbrosa ni nada, sino que inmediatamente, para mostrar su gratitud, se levantó a servir. Pero miren lo que pasa. Toda la ciudad se agolpó a la puerta. Parecían personas que cuando saben que en una parte están haciendo una promoción o dando algo, allá aparecen y hacen la fila. ¿Saben una cosa? Que hasta yo lo miro aquí en la congregación, cuando damos libros, no hay una sola persona que no me recibe el libro. Y a veces intento como despertar el deseo del libro en alguien que lo veo o la veo como muy distante, y me quedo con el librito aquí y dan vueltecita por aquí, vuelven y dan la vueltecita por allá. Está regalando el libro. Sí, mi hermana, estoy regalando el libro, pero lo lee por favor. Entonces eso mismo pasó allá. Como cuando dicen, vean, aquí los lunes a las 8 de la mañana hay desayuno gratis para todo el mundo. Y viene gente, aunque no estén en condición de mendicidad, no hacen desayuno ese día en la casa. Y se aparecen por el desayuno gratis el lunes a las 8 de la mañana. Eso mismo pasó con Jesús. ¿Qué era lo que venían a buscar? Eso no era un despertar espiritual, eso no fue un despertar espiritual, sino que es que este Jesús, como enseña de distinto, tiene autoridad para enseñar. Y este Jesús sí vieron cómo hasta los demonios le obedecen. Hay que ir a verlo. ¿Y quiénes fueron? ¿A quiénes llevaron? Llevaron a todos los enfermos y endemoniados, absolutamente, es decir, los que vieron por ahí, los que supieron de la noticia. Eso se regó el cuento más rápido que en nuestras redes actualmente. Eso es de una vez. Ahí llegaron y ahí se le aparecieron. Pero Jesús no promovió ese tipo de emoción. Es decir, Él no quería problema ni con los judíos ni con los romanos. ¿Por qué con los judíos? Porque es que sabía que los judíos lo iban a buscar, era por ese poder de sanación y todo eso que había. Pero los romanos pensarían que había una insurrección, porque los romanos en asuntos de religión no intervenían para nada. Ellos a los judíos les decían, vea, usted con su religión, eso sí, me paga el tributo, me paga todos los impuestos y no hace problema con nadie, no pone problema con nadie. Que eso lo veremos más adelante cuando veamos cómo se llegó a la crucifixión del Señor Jesús, que fue un asunto político. Sabemos que es por designio de Dios, así Él dijo que debía ser y así fue, pero porque conocía a la gente cómo iban a actuar. Entonces, eso no era lo que Él estaba buscando, pero así pasó. Ahora les pregunto, ¿qué pasó con Capernaum?
Capernaum fue la ciudad, y lo vamos a ver de aquí en adelante, donde el Señor Jesús hizo muchos milagros, la mayoría de los milagros. Entonces vamos a ver qué pasó con esta ciudad. Evangelio según Mateo, capítulo 11, yo les voy a leer. En el versículo 20. Entonces comenzó Jesús a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Mateo 11:20. Vamos a ver esta querida ciudad de Capernaum. Versículo 23. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás, porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Mis amados, ¿qué pasó? Es que ahorita que empezamos el Evangelio de Marcos, vamos a ver que casi todo el ministerio del Señor, casi todos esos milagros se hicieron en esa ciudad. ¿Quién dijo que por escuchar la palabra y ver un milagro, por verlo, la gente cree? Ojalá. Es decir, la palabra tiene poder. Y dice el Señor que la palabra no volverá a él vacía hasta que no haya cumplido aquello para lo cual fue enviada. Y creemos en eso, creemos en el poder de la palabra. Pero ¿y qué pasó con esta ciudad? Nos vamos a deleitar en los milagros del Señor. Milagro tras milagro, de una y de otra manera. ¿Qué más necesita un pueblo para creer en Cristo como el Señor de su vida? Es que miren, mis amados, creer en Jesús como el Salvador, eso es muy bueno. Que murió en la cruz para pagar mi pecado y que yo no esté la vida eterna en el infierno, un infierno que existe. Eso es muy bueno. Y yo digo, sí, yo creo en Él. Yo a veces voy a la iglesia, yo creo en Él. No, no es eso, es que la creencia se interioriza de tal manera que se vive, es el combustible para nuestra vida, es lo que enseñamos a los hijos, es lo que decimos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y lo decimos no solo con palabras, sino con hechos. ¿Cuántas veces somos como Capernaum? Un milagro, ay sí, un testimonio maravilloso. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa cuando ya no es solamente el milagro, sino al hacedor de milagros permitirle que transforme tu vida? Ahí ya sí las cosas son diferentes, ahí ya sí no. Ahí sí no tengo ni tiempo, no me queda fácil, es que llueve, es que hace calor, es que, mis amados. Si nos vamos solo con esto, que los diablos creen y tiemblan, entonces nosotros tendremos espacios de reflexión. Si un diablo cree y tiembla y nunca va a ser salvo, ¿qué es lo que a mí me hace salva? ¿Qué es? Es recibir a Cristo como el Señor de mi vida. Creer, sí, que murió en la cruz para perdón de mis pecados, pero permitir que Él gobierne sobre mí. No que esta carne siga diciendo qué es lo que se hace y cómo se hace. Piensen en Capernaum, piensen en lo que dijo. La ciudad donde más milagros se hicieron. Quisieron ir por el milagro y difundieron la fama de Jesús por toda parte, pero no conocieron al hacedor de milagros. Vamos a ponernos en pie y démosle gracias al Señor. Démosle gracias porque el Señor tiene poder y autoridad, pero no lo usa para subyugarnos, para ejercer
una fuerza tal que nos lleve a hacer como Él quiere, sino que Él se dio a nosotros, se entregó a nosotros. Y lo que nos pide es que lo recibamos. El milagro más grande que el Señor puede hacer en la vida de todos, el más grande que ha hecho en mi vida, es que siendo yo pecadora, pequeña entre las pequeñas, me llamara y me hiciera esta encomienda tan grande de llevar el Evangelio. Pero es que no es solo a mí, sino a todos ustedes. Es para todos, porque ese llamado a ser discípulos de Cristo es para todos. Yo primero me hago discípulo y luego cumplo con la misión. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu Evangelio. Gracias, Señor, por esa autoridad manifiesta de tantas maneras, Señor. Padre, perdón, porque muchas veces te oramos pidiendo el milagro y no dando gracias porque conocemos al hacedor de los milagros. Señor, ayúdanos a recibir tu palabra, pero no solo con los regalos que trae, Señor, sino que aceptemos el señorío del hacedor de milagros, de aquel que llama, de aquel que enseña, de aquel que libera, de aquel que sana, que lo recibamos como el Señor de nuestras vidas. Padre, gracias por esas muestras de autoridad, Señor. Y gracias por mostrarnos milagro tras milagro y versículo tras versículo en este Evangelio de Marcos, ese siervo de Dios en acción. Jesús atendiendo las necesidades físicas y espirituales, pidiendo que se arrepientan y crean en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Padre, y eso era hace 2000 años, pero es vigente hoy. Y también, mi Señor, desde hace 2000 años nos has dicho que vendrás por segunda vez. Señor, y esta gente en Capernaum y todos nosotros los que respiramos hoy tenemos la oportunidad de recibirte como Señor y Salvador. Pero el día que vengas por tu iglesia, Señor, ya no habrá una segunda oportunidad. Padre, que tu venida sea pronto, Señor. Todas las evidencias, Señor, muestran que está pronta tu venida. Ya faltan 2000 años menos para que llegue, Señor. Que estemos preparados y listos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.